Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer programa de Timeless Strategies. Este es un nuevo show que estamos haciendo aquí en Axiacor, donde queremos hablar pues con estrategas, líderes de negocios, líderes en innovación que conozcan muchísimo de este tema sobre estrategias y conceptos sobre todo que marcan esta nueva era en la que estamos viviendo y todo el boom de la innovación, que ya hay que dejarlo llamarlo así porque se popularizó demasiado. Entonces, pues hoy nos acompaña nuestra primera conversatorio. Nuestro tema el día de hoy son las transformaciones innovadoras. Cada una nos va pues a comentar sobre en su campo cómo es una transformación de innovación realmente exitosa. Y aquí presento a Marta Liliana. Ella es una colega que nos encontramos en el camino de la vida, al parecer en varios momentos, pero nunca nos habíamos cruzado. Marta, pues si quieres, preséntate. Bueno, no, Tatiana, primero muchas gracias por invitarme y sí, nos habíamos cruzado en muchas partes de nuestro camino profesional, pero mira, hasta ahorita nos encontramos así de frente. Em, bueno, yo soy diseñadora industrial, al igual que tú, y trabajo desde hace ya algunos años, trabajo en la innovación e innovación transformativa, transformadora para muchos. Tengo una maestría en desarrollo sostenible en la Universidad de Sussex, la terminé en el 2019. Y bueno, desde que empecé toda la parte de diseño industrial, incluso como estudiante de diseño, me gustó mucho y me atrajo mucho el diseño social. Ujú. Siempre trabajando con comunidades, entendiendo cómo las comunidades buscaban solucionar sus necesidades inmediatas, ¿verdad? Como por medio de elementos, de productos, incluso de estrategias, porque no simplemente se puede innovar a través de productos, sino también a través de servicios específicos. Y ese afán y ese deseo por trabajar con comunidades y entender cómo ellos desarrollan las innovaciones me llevó precisamente al desarrollo sostenible, pues porque en las comunidades siempre hay este deseo por cuidar y conservar el contexto en el que viven. Y hay también como una especie de deseo genuino y también como esta intención genuina de cuidar el territorio y de cuidar a las personas que hacen parte del territorio. Entonces, eso me llevó finalmente a encontrar en el desarrollo sostenible ese camino por el que quería como empezar a explorar cómo funciona el diseño como tal en el desarrollo sostenible. Hace 2 años, casi, sí, casi ya 2 años, vengo trabajando con el Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Es un hub que reúne diferentes actores de Latinoamérica que están generando y desarrollando experimentos alrededor de la innovación para el desarrollo sostenible precisamente. Y viene toda la idea y nace de un proceso también de académicos, de expertos europeos em, que pretenden buscar soluciones por medio precisamente innovadoras para generar cambios en la sociedad que nos lleve precisamente a la conservación ambiental y al desarrollo social. Ay, no, buenísimo. Ya nos vas a contar un poco más de qué has visto trabajando en ese hub, que seguro es muy interesante. Aquí, pues, para todos Claro los que sí. que nos están oyendo, yo también me presento. Yo soy la directora de estrategia de productos digitales en Axiacor. Somos una compañía que desarrolla productos digitales como tal. Y también, como dice Marta, a ti te dicen Mali, ¿cierto? Sí, Sí, te puedo llamar Mali. sí, claro. Está bien, somos diseñadoras industriales, yo soy tadeísta y al igual siempre digo el mismo chiste porque nunca me fui por la línea de producto, siempre me fui por contexto, por interacción, por experiencia y de ahí nace como este amor hacia en verdad entender muy bien problemas, situaciones, sistemas y plantear desde el diseño una solución. Entonces, por eso también soy full amante del design thinking. Tengo una maestría en estrategias de innovación y emprendimiento de Barcelona. Y pues en mi carrera como consultora de innovación he hecho varias startups y como la más así apegada a este tema de transformaciones innovadoras fue porque en España justo encontramos una necesidad en el sector de las bodas
donde había o las wedding planners que cobraban pues un montón de plata, o pues que tú misma te organizabas tu boda, pero ir a cotizar a cada atelier, ir a ver todos los productos y servicios como por ti misma tomaba tiempo, plata, y pues como los nervios de boda, pues estabas como súper ansiosa, indecisa. Entonces lo que hicimos fue, bien, hagamos una plataforma digital, cambiamos ese proceso de planificación de boda y diseñamos una plataforma online donde era un marketplace para encontrar y comprar todos tus productos, las joyas, el velo, los zapatos y también cotizar con el catering, los espacios, las bandas, la música, en todo en un mismo lugar. Entonces digamos que era un poco más sencillo, no gastabas ni tiempo desplazándote, tenías opciones a la lata pues ahí mismo y pues ese fue como un gran inicio de concepto ya. Pues yo me tuve que volver a Colombia, entonces ese proyecto quedó ahí, pero ha sido uno de los proyectos que yo sí considero exitosos en transformación porque cambió como tal la forma y cómo el comportamiento de planificación de bodas. Entonces, pues, si quieres, empecemos a hablar de eso, Súper. de lo que significa una transformación innovadora exitosa, porque pues en conversaciones ya anteriores nos hemos dado cuenta que se habla mucho, pero en verdad se hace poco. Ajá, Y se conoce muy poco de lo que es exitoso. Entonces, Mali, sí. para ti, ¿qué es una transformación innovadora? Bueno, yo, así como tú lo dices, y de hecho, trayendo un poquito todo el tema de académico y científico de qué es una transformación, y en este momento en el que nos encontramos, donde obviamente tenemos retos ambientales supremamente grandes y retos sociales tan, tan que incluso parecen imposibles, ¿cierto? Porque uno no cree que hubiésemos tenido que enfrentar una pandemia, por ejemplo, y que la pandemia Total. nos llevara a un punto en el que se transformaran precisamente tantos supuestos, tantas ideas de la vida, tantas prácticas incluso. Entonces, yéndonos un poquito como a lo académico, la innovación transformativa, por un lado, pues precisamente busca transformar o cambiar prácticas, reglas, estructuras de la sociedad que están arraigadas en la cultura por medio de soluciones precisamente novedosas. Pero aquí la cuestión es que, o por lo menos para mí, la idea de innovación o la definición de innovación es a veces como la belleza, que está como sujeta Total. a quien la mira, ¿verdad? Porque para una comunidad innovar puede ser simplemente solucionar con un elemento muy pequeño y muy común para otros en otro lado del mundo Ujú. una necesidad o una situación que tienen, ¿cierto? Entonces yo creo que la innovación, pues primero es importante empezar a reconfigurar un poco la definición esta que nos dicen que es el elemento o producto o servicio tecnológico. Cuando hablamos de tecnologías, por Además, ejemplo, siempre nos imaginamos la super mega tecnología ujú, y incluso uno puede ver innovaciones tecnológicas sin necesariamente usar un super desarrollo. Entonces, volviendo a la idea de transformación y también cogiendo un poco el ejemplo que tú ponías y de lo que hablabas de este proyecto que llevaste a cabo en España, es precisamente cambiar esas prácticas de alguna manera por medio de un elemento, servicio, producto o incluso una iniciativa. O sea, es empezar a cambiar toda esa forma en la que tradicionalmente hacemos las cosas y que a lo mejor no están funcionando y que llevan toda la vida sin funcionar, pero nadie exacto. más ha pensado hacerlo de diferente, ¿cierto? Sí, no, total. Y es más, me hiciste acordar, pues no sé si pues estemos como en la par con esto, pero hay una teoría de los 10 tipos de innovación, que Ujú, claro, tú puedes innovar en estos 10 tipos de modelos de negocio, canales de comunicación, productos, servicios, ¿no? Estructura ujú, organizacional, que mucha gente ujú. pensaría, no, si yo cambio mi estructura organizacional, hago una mejora, ¿no? Ujú, Como no estoy haciendo algo disruptivo, eh,
que no necesariamente debería verse así, por lo mismo que tú estás diciendo. Haciendo estos mini cambios pueden significar grandes o afectan en grandes como, sí, magnitudes un Ujú. comportamiento. Y Sí, hablando como de estos tipos de innovación, de estos 10 tipos de innovación, pues hemos visto, yo también pues tengo acá un montón de ejemplos volviendo de la teoría a la práctica, porque nosotros en Axiacor justo hicimos un proyecto de transformación digital de un proceso físico, que lo que hizo fue pasar un tema de admisiones a un lugar donde una persona que intentaba ingresar en todo el papeleo que tenían que hacer, que en el ingreso, porque era justo en la pandemia con el COVID, mejor dicho, se demoraban media hora con todo el mundo a la fila atrás para poder entrar, ver todos los papeles y la documentación esté activa. Bueno, muchos microprocesos que una persona al ingresar a estos establecimientos se demoraba entre 2 a 3 horas, ya pues ok. como pudiendo hacer la actividad que iba a hacer. Y con lo que hicimos de estudiar a fondo ese proceso, de entender por qué piden este papelito en este momento, qué persona interactúa con esta persona en este momento, analizar muy bien todo ese contexto, logramos diseñar, hacer un agendamiento virtual de este proceso, convirtiendo un Ujú. proceso de 2, 3 horas en 15 minutos. Y Súper. eso, claro, dentro de la transformación digital exitosa y que todo el mundo pues está pensando que son cosas súper disruptivas en el mercado para nuestro cliente, fue la innovación disruptiva de un proceso. Ujú. Entonces, sí es muy interesante ver cómo en la vida real podemos sacar esta teoría y cómo romperla en casos muy puntuales. Sí, y sabes una cosa, hay algo que no necesariamente que sea disruptivo quiere decir que, o que no sea disruptivo quiere decir que no es suficiente, porque incluso yo he visto, y bueno, en los proyectos que el Hub en este momento está trabajando, que son, los llamamos experimentos porque no son necesariamente proyectos que tienen un principio y un fin y hasta llegaron al fin y se acabó y ya no hay más que hablar del Ujú, tema, sino que son procesos de reflexión, reflexivos, de reflexión constante y de aprendizaje constante, entonces por eso se les llama experimentos. Y ujú. hemos visto que incluso hay experimentos de talla, o sea, a nivel local, comunal, y hay experimentos a nivel nacional que son con política pública y demás, que son obviamente que implican el esfuerzo de muchos actores al mismo tiempo. Pero estos experimentos que son de talla local y de comunidad, muy microexperimentos, los podríamos llamar así, aunque no merecen pues como el micro, Sí. em, tienen un efecto y un impacto muy interesante en la ciudad y finalmente y en la sociedad como tal y cómo nos comportamos. Y finalmente si logramos hacer un experimento y luego replicarlo y que sea exitoso y se pueda llevar a diferentes contextos, es que empieza a ser más grande el impacto. Entonces, no necesariamente que sea disruptivo, quiere decir, o que no sea disruptivo, quiere decir que no valga la pena en Ujú. términos de innovación, por ejemplo, y cuando se habla de innovación para el desarrollo sostenible, pues porque finalmente, y debido a la pandemia, pues ya nos toca sentarnos en un contexto en el que estamos llenos de retos. Entonces hay una crisis climática, hay una emergencia climática que toca atender, hay una emergencia social que toca atender, hay una emergencia económica, o sea, hay un montón de emergencias, estamos rodeados de emergencias todo el tiempo, ya son como más visibles, no sé si te ha pasado y a las personas que nos están escuchando, no sé si les ha pasado que la pandemia nos hizo como más sensibles a diferentes situaciones de la vida A e todo. incluso, sí, incluso ya quitarse el tapabocas en una zona, en un lugar con donde hay mucha gente da como, bueno, ya me lo quito, pero sí estará bien. O sea, como que empezamos a repensar, a reflexionar tantas cosas que se vuelve incluso hasta bueno para la transformación, porque Ujú. finalmente si no reflexionamos, si no estamos generando una conciencia de lo que estamos haciendo, no, es muy difícil que haya transformación. Para mí, incluso cuando me preguntan,
no sé, personas de la calle, amigos, familia, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo así que un hub de innovación? Yo no entiendo qué es un hub de innovación. Y de innovación transformativa, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Entonces yo se los explico más como desde el punto de vista y desde donde yo lo veo. Entonces es una innovación consciente, es una innovación que que es un proceso en el que los innovadores no son solamente quienes pensaron en la problemática y quienes tienen el problema y quienes están pensando en la posible solución, sino también todas las personas que hacen parte de ese proceso. Porque finalmente, y bueno, digamos que esto ya es algo un poco más de académico, que también con los que estoy pues como en constante relación. em, Ellos insisten que las transformaciones para que tengan ese impacto que buscamos y que sean verdaderamente transformaciones, pues porque podríamos hacer proyectos de transformación, pero quedarse allí, ¿verdad? Entonces no hay transformación porque no hay mucho más Ah, allá de lo que hacen. sí, Entonces ellos dicen que es importante e indispensable involucrar a estos actores, a diferentes actores de la sociedad que lleguen incluso hasta el tema de política pública, porque finalmente podríamos quedarnos haciendo proyecticos chiquitos y experimentos pequeños que son transformadores, sí, pero si no hay presión de la sociedad, si no hay presión de las empresas, si no hay presión para que cambie también todo ese sistema regulatorio en el que vivimos, es muy difícil que esas transformaciones tengan cabida, tengan espacio. Pueden que sean exitosas y puedan que sean exitosas en su territorio, pero si no hay un apoyo mucho más grande, es muy difícil que haya una replicación y que haya un impacto más allá de ser simplemente una transformación, ¿verdad? Entonces, y esto es para los que, pues para los que nos están escuchando y que están interesados más en saber un poco más sobre esto, los que traen toda esta teoría y bueno, y realmente el hub nace de un consorcio de innovación, de políticas de innovación transformadora, pero pues de allí también se habla todo el tema de innovación transformadora europeo que se llama TIPSI. Y de hecho, sus líderes, que son Johann Schott y Edward Steinmüller, ellos tienen un sinnúmero de investigaciones y claro. información a la que pueden obviamente acceder todos los que nos están escuchando y de pronto ahondar un poco más en si lo que quieren es empezar a entender cómo se pueden empezar a promover más transformaciones e incluso a atraer más actores, pues digamos que ellos han generado un gran número de investigaciones y de hecho en el hub también tenemos en nuestra página web tenemos un montón también de artículos sobre estas investigaciones que se han llevado a cabo, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, pues porque sí viene de allá y bueno, el concepto viene de allá, pero yo sí siempre he discutido con las personas y pues con mis colegas y demás, que es que aquí en Colombia y en Latinoamérica vemos innovación transformativa o transformadora casi todo el tiempo, pero Todo no el se le tiempo. llama así, ¿verdad? O sea, no se le da el No, ni se le calificativo, llama, ni se le sí, llama. no Pues se le apenas llama ni empezamos. innovación Sí, ni transformación. Entonces es bien curioso porque si nosotros les empezamos a dar ese calificativo a las innovaciones y empezamos a darle ese valor a lo que lo que están haciendo las diferentes comunidades, pues seguro van a tener mayor fuerza y mayor presión se va a crear en este sistema en el que vivimos que ya es el tradicional y que sabemos que no es sostenible. total. No, y con todo lo que estás diciendo, Mali, o sea, mil ideas, ¿no? Pero me acordé muchísimo de una frase que dijo Albert Einstein como por la época de los 40, que dice, para que la humanidad sobreviva necesitamos una nueva forma de pensar, porque el Ujú, pensamiento es lo que nos ha llevado a esta crisis en la que, como el pensamiento actual, es el que nos ha llevado a sí, esta crisis que estamos hoy en día. Y es sí. justamente lo que hablabas del COVID, justamente en que ya llevamos un montón de historia, pues en Latinoamérica, de seguir pensando que grandes empresas son las únicas que innovan, pues que Ujú. claro, tienen una inversión pues bastante importante, influyente en temas de producto, cultura,
contexto, pero que también pues hay un montón de personas, mini sociedades, disculpa que aquí tengo a mi perrita, juguetona, mini problemáticas que vivimos del día a día, que pues hacen parte de este cambio que estamos viviendo en nuestra era. Sí quería como entrar a colación eso porque es que en verdad es tan influyente todos los nuevos emprendimientos que están arrancando por ahí, Ujú, entendiendo sobre todo estos mini contextos, o por ejemplo, o un proceso que toda la vida se ha hecho igual, por ejemplo, en el sector de la agroindustria, donde el ujú, campesino tiene un único cliente. ujú. O sea, es un monstruo, ¿no? Y luego Sí. ese único cliente consigue a otro campesino que le vende la papa más barata y ese Ujú, pobre se queda con su cultivo recién cosechado ahí esperando. Y luego sí. nace, no sé si conoces Pruvana, que es una de las transformaciones pues, que nosotros acá admiramos desde Axiacor, donde Ujú, desarrolla esta tecnología, acercar al campesino a nosotros, nuestro cliente final, ujú. saltándose como tal pues, el proceso tradicional de que un macro cliente te compra como tal el producto. Entonces, pues ese es un caso digital que nosotros amamos porque pues viene Ujú. pegado con lo que estamos diciendo y con esa Sí, frase que a mí me encanta mira rescatar. que lo que dices es muy valioso y obviamente, obviamente, y es algo que sí me parece que es importante que como que resaltemos siempre en estos procesos de transformación y es la inclusión. Ay, sí. Entonces, claro, hablamos de sistemas y que vivimos en diferentes sistemas y nos movemos en diferentes sistemas porque finalmente todo está conectado, eso ya está más que Ujú. comprobado. Y la agroindustria está conectada con el sistema de la economía y el sistema de la economía está conectado con el sistema político. O sea, vivimos en un universo de sistemas y no tendría sentido y no tiene sentido vivir en un mundo en el que simplemente excluimos a actores supremamente importantes de Pilares. procesos. Exacto. Y entonces, claro, como soy la gran empresa, entonces yo me adueño de todo, me adueño del espacio y termino siendo yo el sistema. Entonces, Sí. no es un sistema. Entonces, ese es yo creo que esa es como la discusión más importante cuando, por ejemplo, se habla de política pública que promueva la innovación transformadora o la Ujú. transformación, es que sean procesos inclusivos, que no sea simplemente las grandes empresas y los que tienen más dinero y capacidad y recursos, los que se queden con todos los procesos. Y lo que hablas del ejemplo del que dices, a mí incluso yo traía pues como pensando en unos ejemplos de la agroindustria y bueno, en la discusión de Ajá. la papa y el valor de la papa que tanto Sí. no, del que tanto se habla ahorita que nos está afectando tanto a todos los colombianos. Hay en este momento iniciativas muy interesantes que están surgiendo precisamente de la base de las comunidades, buscando eliminar los intermediarios que no son necesarios, o sea, intermediarios que simplemente encarecen el Sí. proceso y que no Sí. necesariamente hacen parte del sistema, o sea, simplemente son intermediarios para hacer más caro el proceso de consumo, pero no Ujú. necesariamente le están sumando al sistema nada. Entonces, hay unas innovaciones que me han llamado mucho la atención y de hecho son desarrolladas en Valencia, por Ujú. la alcaldía de Valencia, que ellos lo que hacen y lo que han generado es todo un mapeo de campesinos y de cómo tú puedes, como consumidor final, acceder a ese campesino más cercano a ti. Ujú. Entonces, básicamente se le quita el No, poder. buenísimo. Sí, y son unos mapas supremamente interesantes y con una tecnología muy interesante, con un diseño de experiencia bastante agradable, pues porque finalmente somos todos los que accedemos a ese tipo de productos. Ujú. Y, pues es de verdad como traerte o ponerte ahí
básicamente a la mano, porque tienes el celular, el mapa de los campesinos más cercanos a ti para que puedas consumir desde, o sea, desde donde realmente está saliendo el producto y no eh, consumir en el supermercado donde tienes ya todo envuelto en plástico. O sea, la Sí, eso te idea es iba a decir. poder precisamente transformar ese sistema que han impuesto las grandes o los poderosos, Ujú. encareciendo los productos y, no, y finalmente, y aquí hay algo de fondo que es la seguridad alimentaria, que es uno de los temas más preocupantes en el desarrollo sostenible ahora por el cambio climático. Ujú. Entonces, mira que es algo tan pequeño y es una innovación que uno diría, ve, qué interesante, bueno, sí, ya puedo ir a ver al campesino, pero y a irle a comprar directamente a él, pero el impacto que tiene Sí, todo en lo los que diferentes tiene detrás, sistemas es exacto. gigante, es Y además supremamente grande. que nos han enseñado cómo a perder el valor, no solo a la Ujú, papa, ¿no? Al producto como tal y de dónde viene con exactamente. toda esta cadena que estás hablando, sistemática, de encarecimiento del producto, donde lo que más importa es, ah, no, pues me costó 1.000 pesos menos, Sí, cuando en sí, verdad hay un montón de historias detrás que se pueden trabajar y que en verdad le ujú, dan vida a todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Y sí, qué opinas también sobre todos estos modelos de negocio de esta nueva era, pues que nos ha permitido también como el COVID, sobre, por ejemplo, no sé si conoces el pay-per-use, donde tú pagas ujú, únicamente por el uso de de producto o servicio? Por ejemplo, sí, los seguros, sé que se conozco, y aparte pues por mi perrita, hay varios productos donde tú solamente pagas un seguro, pero lo cambias o como que pues lo aplicas cuando lo llevas al ujú, veterinario. sí, Eh, y eso, y pues es hablando como por un lado, pero todo esto viene como el boom de los nuevos modelos de negocio que democratizan, esa palabra está muy trillada, pero ujú, de verdad es que es muy buena para reunir el sí, sí, concepto, sí, que le brindan a todo el mundo acceso a ujú, educación, ¿no? A ujú, medios masivos, a transporte, financiación, como todo esto también ha sido un cambio 360 de la forma habitual en la que estábamos consumiendo ese capitalismo, pues que ujú, desde hace años. O sí. sea, ¿conoces de esto? ¿Tienes algún caso, ejemplo? Bueno, yo, o sea, especialmente de tipos de, o sea, modelos de negocio, sí. Ujú. De hecho, uno de los que se ha vuelto muy interesante en los últimos, pues, que me ha llamado la atención en los últimos meses son estas empresas sociales solidarias. No sé si las has Sí, escuchado. cuéntanos, Son, cuéntanos más. son súper interesantes porque precisamente tienen esa intención de inclusividad. Claro, porque ahorita hablamos entonces de que ya me acercan al campesino, entonces estamos excluyendo a la gran empresa, ¿cierto? Porque entonces, Sí. ¿qué es esto, Mali? O sea, ¿qué nos estás diciendo? Lo que sucede es que no se trata tanto de excluir a la gran empresa, sino a reestructurar el sistema tradicional en el que hemos vivido. Y en ese reestructurar se empiezan a incluir actores que normalmente se han excluido. Entonces se le da el protagonismo, como tú dices, al campesino en ese orden de ideas. Entonces es un nuevo modelo. Ujú, Finalmente, el campesino empieza a ser el centro de este proceso y se le da valor a su trabajo. O sea, el producto finalmente no va a tener simplemente el valor de cuánto me costó llevarlo de un lado a otro y cuánto me costó empacarlo, y cuánto ujú. te cobro yo por haber hecho el negocio con el campesino, sino que es realmente el valor de esa persona haciendo su trabajo que no ha sido valorada durante toda la vida, o sea, de los siglos y los Sí, siglos. sí. Entonces, y de hecho en ese instante quisiera pues también como traer a colación un autor que me gusta mucho, él es Daniel Wall, Christian Daniel Wall, y pues Ujú. lo pueden buscar en LinkedIn, él está en muchas partes. Él de hecho escribió un libro que me encanta y que me estoy leyendo en este momento, que se llama Diseñando Culturas Regenerativas. Ujú. Y habla mucho precisamente de cómo los modelos de negocio empiezan a transformarse y cómo la idea que tenemos de planeta y de esa relación que nosotros guardamos con el planeta y con lo vivo
se transforma y se debe transformar precisamente por los retos que estamos Sí, enfrentando en este momento como sociedad. Y hay algo muy interesante en esos modelos que se están creando y es que son basados en eso, en la regeneración. Entonces yo consumo, pero entonces, claro, porque no hay que ser hipócritas, todos consumimos y disfrutamos de esta tierra y no es porque entonces nos disfrutamos y luego nos vamos a ir a dar látigo, no, porque sí. entonces nos sentimos mal, no, hay que disfrutar de lo que tenemos y del planeta, pero de una manera consciente y con la intención de permitir una regeneración de ese planeta, de que vuelva a permitir crecer, por ejemplo, los productos en la tierra, de Ujú. tratarla bien, de no, y de quitarnos esta intención de estar siempre sobreconsumiendo o sobreproduciendo sabiendo que no vamos a consumirlo todo. Sí, Entonces sí. es ser un poco más consciente y de hecho de todo esto he encontrado en las empresas sociales solidarias. Esto es un modelo de negocio que nace precisamente de las comunidades. Hay muchas iniciativas. Hace poco conocimos en el Hub una iniciativa alrededor del café en Mm, México, otra en Nicaragua y otra en Perú. De esto hay varias en Latinoamérica y se está volviendo cada vez más fuerte. Y es porque, ¿qué sucede? Entonces, el modelo se crea a partir de la relación de la comunidad con la universidad o la academia ujú. y lo que empiezan a crear son canales de comercialización de productos y a generar valor agregado a los productos que estas comunidades generan. Pero no son comunidades así, o sea, o Pepito Pérez por allá sembrando y entonces, venga Pepito Pérez, no, es una comunidad organizada, es una Ok. comunidad que se estipula y que buscan un desarrollo, obviamente no solamente social, sino también económico, y Ujú. buscan también cuidar su contexto, cuidar su territorio, como les contaba al principio, que es que esto es una, esto es una relación muy genuina que tienen las comunidades con su territorio, o sea, lo cuidan Ujú. porque es su casa, básicamente. Pues Lo que nos claro. falta a muchos individuos, que se nos olvida que más allá del techo de donde dormimos, pues hay un planeta que también es nuestra casa y que no necesariamente cuidamos tanto. Ujú. Entonces, es muy interesante este modelo de negocio cuando se une academia y comunidad, porque estos canales de distribución, de producción y distribución, son canales inclusivos, como lo decía antes, entonces empezamos a incluir a la persona de la comunidad que hace la distribución y sabemos quién la hace, dónde la lleva y a dónde y quién finalmente lo consume. Lo que pasó en el caso de México, por ejemplo, es que ellos desarrollan todo su modelo de negocio con pues como con su valor innovador y, y lo que hacen es entonces, bueno, nosotros hacemos café, pero ¿qué más podemos ofrecer? ¿Y a quién se lo podemos ofrecer? Entonces la universidad empieza a abrir espacios en el campus, en las universidades con las que tienen que está la Iberoamericana de México, empiezan a abrir espacios para ofrecer los productos de estas comunidades que estas comunidades hacen. Y no solamente entonces es café traído de X parte de México producido por tal familia, sino que también hay Ujú. galletas, hay otros Claro. subproductos. ¿Qué pasó acá? Y que nosotros lo vimos con el café, no sé si recuerdas que, o te ha pasado que vas a comprar un café orgánico y dices, doña Juanita Pérez sembró este café en su finca, no sé qué, y eso le ha agregado un valor Un gigante valor. al proceso de sembrar, Sí. al proceso que hacen los caficultores. Pero esto ya es bien interesante porque es un modelo de negocio en el que está incluido tanto la comunidad como la universidad y no hay Estado diciendo se hacen las cosas así o asá Ajá. o de esta manera. Entonces, este tipo de modelo de negocios me parece que están empezando a tener más fuerza, pues porque en nuestra sociedad latinoamericana hay todo hay que decirlo, y es que hay un abandono claro del Estado y es muy difícil para las comunidades acercarse al Estado, tener la Ujú. ayuda del Estado. Ayúdame a sobrevivir, por favor, Estado.
Entonces, se reúnen otros actores, investigadores, practicantes, expertos en ese tipo de productos y empiezan a generar redes de confianza que finalmente se convierten en esas cadenas de valor del Sí, producto, de un producto sí, final. Uno podría decir, ¿y qué innovación hay allí? Pues precisamente desde el toda. momento, claro, desde el momento en que la comunidad se junta para pensar en que hagamos una empresa social solidaria. ¿Por qué no? O Ajá, sea, ajá. ¿por qué no Sí, generamos un modelo de negocio que nos permita un desarrollo social a nosotros? sí. Sí, es más, como que con todo lo que estás diciendo, como que ya empiezo como a sacar uno de esos takeaways porque al final de nuestro Ujú, conversatorio vamos a hablar un poco de esos mensajes y es que el concepto de transformación puede estar ligado puramente al cambio de comportamiento, cambio de entendimiento y visualización de un problema, ¿no? O pues de un proceso. Y me hiciste ujú. acordar, yo sigo a un profesor de Harvard y pues escritor también norteamericano súper famoso, que habla mucho y pues saca un montón de blogs sobre ese efecto que tiene la tecnología y el mundo digital en las sociedades. Y él justo Ujú, dice que las revoluciones no ocurren cuando la sociedad como adopta nuevas tecnologías, sino cuando en ujú, verdad cambia ese comportamiento. ujú. Claro, y pues Sí, atrayendo todo lo que estamos hablando, pues si yo lo aplico como a la transformación digital, las más bonitas o pues las más ujú, exitosas son las que en verdad transforman ese comportamiento de consumo. ¿No? Hay un montón total. de... Mira que en el ejemplo que te contaba del Ayuntamiento de Valencia y de Sí, esa iniciativa, pues está bien. ¿Qué pasa si la iniciativa se queda ahí y no hay, la gente no va a comprar a los campesinos y no empieza ujú. a preferir ir hasta el campesino o llamar al campesino porque está toda la información del campesino No, y más bien imagínate tú sigue. ser amiguísima, delicioso. Claro, y mejor más, y prefiere seguir yendo al supermercado. O sea, hasta qué punto realmente ese tipo de, como pues lo que dices del autor, de este profesor de Harvard, hasta qué punto la innovación puede llegar a ser realmente transformadora, o qué necesita la innovación para ser realmente transformadora, o Ujú. transformar esas prácticas, reglas y costumbres y esas estructuras culturales a las que están tan arraigadas a nosotros, porque ir al mercado o al supermercado es una actividad propia de una vez a la semana. Incluso hay gente que ir al supermercado, ir a hacer las compras en el supermercado es como una actividad súper especial del Ah, domingo, sí, del sí, sí, sábado, sí. y van, y hay personas que les encanta y hacen su proceso, no sé, su momento zen es ir a comprar al supermercado, yo qué Ujú. sé. Entonces, ¿cómo, hasta qué punto realmente una iniciativa de este tipo puede llegar a generar una transformación profunda o ni siquiera profunda, una transformación Una transformación. en una actividad X? Pues sí, creo que pues parte por uno como iniciativa, porque tú empiezas a tener una necesidad. Y una necesidad puede ser porque empiezas a leer mucho o a ver nuevos referentes, nuevos pues, soluciones y empiezas a tener como, ok, de pronto puedo hacer esto diferente. Y empiezas a Ujú, buscar soluciones que te busquen pues, suplir esa necesidad de cómo más lo puedo hacer. Entonces ujú, empiezas y creo que todo empieza pues por uno, que pues ujú, uno igual somos millones que tenemos la misma necesidad. Entonces ujú, empieza uno, dos, estar dispuesto a conocer esas soluciones, porque pues ujú, seguramente te vas a enfrentar con, no, es que mi sábado es sagrado, ¿no? Bueno, ujú. pero, y sí, claro, es sagrado, pero entonces si te toma 5 horas, porque esas personas que es sagrado ir a hacer mercado se demoran 5 horas viendo todas Sí. las cosas. Ok, pues mira a ver cómo otra forma la puedes hacer que te genere como la misma satisfacción, pero de una forma diferente. Entonces es como uno, pues tener como esa necesidad o como esa iniciativa. Ujú, Dos, pues querer como ver qué más se puede hacer, tener ujú, como ganas de descubrir esa curiosidad. ujú, Y tres, conversar. También creo que el ujú, cambio y el comportamiento cuando se habla
pues es mucho más nutrido porque te das cuenta que no eres tú solo el que tiene este problema. Entonces, como Ujú, tener una comunidad y hacerlo con esa comunidad. Nosotros acá lo vemos cuando montamos nuestros negocios digitales, y entonces llegan nuestros clientes felices, no, tengo una idea, no sé qué, como, wey, ok, vamos a hablar con esos usuarios, a ver si también tienen tu misma necesidad. Y ujú, nos encontramos a veces que no, o que sí, o que no, que es así, no como netamente la tenía. ujú. Como la creación de negocio también va en eso, en encontrar ese contexto, ese mercado que tenga esa misma necesidad, en que puedas también, pues, uno encontrar más necesidades que de pronto tú no habías visto, pero que tu solución puede, pues, darle también, o pues estar como dentro del el approach de Ujú. ese problema. Y la otra, se me fue porque lo tenía ahí súper clara, era así que no solamente son los usuarios ni el mercado, sino que esa solución, pues tienes que encontrar esas personas que están dispuestas a probarla, porque toda la solución siempre va a ir cambiando, ¿no? Esa necesidad siempre va a Exactamente. cambiar. Entonces, Hay pues, algo, hay algo muy valioso que dices allí, bueno, obviamente todo, y concuerdo contigo, sí. en que debe iniciar por como por esa curiosidad, ese deseo de cambiar, o sea, Mm, o esa intención, o esa sí, iniciativa de cambiar, o sea, cambiemos esto porque realmente no está mal. Y, y lo que dices, o sea, como que desde el primer momento hasta el final, que es bueno, busquemos otros usuarios para mirar a ver ellos qué piensan. Y mira que en todos esos pasos finalmente hay algo que se repite todo el tiempo y es esa reflexión constante. Entonces, primero tengo que pensar, tengo que querer cambiar, tengo que ajá, tomar la iniciativa de cambiar. Bueno, ¿y cómo hago eso? Pues tengo que estar reflexionando sobre lo que está pasando y no está funcionando, sobre lo que estoy haciendo, pero a lo mejor está generando un impacto negativo en mi contexto, en mi ujú, territorio o en simplemente o cuando hablamos de empresas, un impacto negativo en mis clientes sí. o no Internos. necesariamente, exacto, internos o en el ambiente, en el medio ambiente. Entonces, Ujú, es en ese punto como que se genera un momento de reflexión profunda y luego también durante todo ese proceso, cuando estás generando una innovación o cuando estás queriendo generar una innovación o un cambio, pues estás normalmente monitoreando lo que está sucediendo, estás reflexionando en lo que está pasando en cada momento, porque finalmente si no sí. lo reflexionas, pues entonces no será una innovación consciente, no será una innovación con esa conciencia al 100%. Y eso es lo que, y eso es lo que hemos hecho y por lo menos lo que se ha hecho con los miembros del Hub, que te digo Ujú, que son instituciones de Latinoamérica, la mayor parte de ellas universidades, grupos de investigación que están generando proyectos, investigación aplicada, entonces son proyectos con comunidades y es muy interesante ver cómo ellos mismos van rompiendo con supuestos que al principio armaron una ujú. teoría y dicen esto va a pasar así, 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 y a la mitad del camino están, no, eso no pasó así. Nosotros creíamos que ellos iban a reaccionar positivamente ante este cambio y no les gustó porque les funciona. Entonces, sabes, es estar como en esa constante evaluación y es una evaluación que la innovación transformativa se llama, que es como de naturaleza formativa, no es Ujú, una simple evaluación de impactos, de cuánto impacté, cuántos proyectos pude lograr. Entonces, X empresa, ay, es que en el 2021 hicimos 224 proyectos y es uno como que, ok, ok, y entonces, o sea, y qué lograste y sí. realmente a qué efecto tuvieron esos proyectos, a cuántas personas beneficiaste. Mm, Entonces, es bien interesante porque el proceso de innovación debería estar acompañado de ese proceso de monitoreo y de evaluación también al mismo tiempo. O sea, no debería súper ser algo que se hace al analítico. final, exacto, no debería Es ser que algo que se hace sí. al final, sino algo que se hace en el mismo proceso y se va pensando, ok, esto no nos funcionó, entonces intentemos esta otra forma de intervención o esta otra forma de iniciativa. Claro,
para esto se necesitan recursos, se necesita tiempo, se necesitan herramientas, pero por eso es importante generar una innovación, un proceso de innovación inclusiva, porque cuando hay varios actores y múltiples diversos actores en, como actuando o más bien como teniendo un rol en ese proceso de innovación, pues esos recursos se pueden ir solventando con el tiempo, Sí. ¿verdad? Sí, no, y también pues, lo que también hemos hablado antes, que estas grandes empresas, las más innovadoras, de verdad sacan productos llamados innovadores. Y ahí es como cuando uno, pues, que ya lo puede mirar desde un punto un poco más analítico, porque conoce más de cómo Ujú, hacer innovación, dice, uy, es que flaquea con todo el análisis. ¿Dónde está la ujú, comprobación con usuarios? ¿Dónde ujú, está la reflexión de que si es por acá o por acá? Uno no ujú, ve eso y la verdad los productos innovadores y estas empresas tan que se llevan esa capa, pues sí son, no lo son y pues no sé, desde nuestro punto de vista hay mucho por ujú. hacer todavía desde el entorno digital y pues claramente social, cultural, hay un montón. Pero Mali, ya se nos Total. está acabando el tiempo, nos quedan ya 5 minutos. Entonces hagamos Ok, como un recap y sobre todo ok. hablemos de esos eh, 6, podemos mandarnos 6 mensajes que Ujú, nos se puedan llevar los que nos están acá viendo y oyendo sobre lo que creemos y a dónde debería ser o pues dónde debería estar ubicada ese concepto de transformación innovadora, tanto en nuestros ujú. campos. Si quieres, yo llevo uno que es algo que también ha salido de Dale. esta conversación. Uno es que la innovación y la transformación debe ser iterativa, Ujú, siempre. total, Porque de uno, acuerdo. como persona, como usuario, como empresa, como lo que sea, cambia constantemente de necesidad y cambia constantemente de comportamiento en cómo darle solución a esa necesidad. Ujú, Entonces, hay total. que estar, que es iterativa, hay que estudiarla, analizarla y Ujú, vuelta, 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 hasta que en verdad ujú. podamos construir una solución completa que hace parte de las transformaciones innovadoras exitosas. Y que está cambiando, y que va a cambiar, y que no se va a quedar estática, y que no va a ser la de por siempre desde los siglos y los siglos, amén. O sea, que Sí, va a cambiar con el tiempo y con el contexto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que la segunda podría ser que los procesos de innovación y de transformación y de innovación transformadora son procesos 100% inclusivos. O sea, son total. procesos que necesitan del apoyo de diferentes actores, no solamente, y también que, pues, que son procesos de innovación que se generan con diferentes actores. O sea, no es un solo innovador haciendo todo el proceso, sino que son varios actores em, generando la innovación y trabajando, y incluso siendo parte de ese proceso iterativo. Diría yo que eso es la segunda. Sí, y además que cuando uno ya logra ese proyecto innovador, se da cuenta que es que no está haciendo una solución para uno o para Ujú, mi empresa. Uno está haciendo exactamente. una solución que afecta a diferentes stakeholders y debería en verdad para cada uno de ellos hacerles una mini solución o pues estar pensando en ellos cuando estás montando ese proyecto. Sí, total. Totalmente, totalmente de acuerdo. Otra es que las metodologías y la teoría son muy bonitas, sirven mucho, pero cada vez que Ujú, lo aplicamos a un contexto especial varía. ¿Por qué? Porque ujú, la necesidad varía. Uno no puede replicar el mismo comportamiento en diferentes contextos porque nunca va a ser igual. Entonces, ujú, la teoría, claro, cuando hablamos también de grandes empresas innovadoras que tienen un montón de metodologías, hubs y más eh, pues hay que entender que todo eso es muy bueno. ¿Quién no? ujú. Nosotros también tenemos nuestra metodología acá dentro de AxioCorp para innovar y hacer nuestra estrategia de producto, pero que también sabemos que aplica muy diferente a cada uno de los sectores de nuestros clientes. Okey, sí. Yo concuerdo contigo demasiado, y es que, em, la innovación está y eso está conectado con creo que esta sería la cuarta, si no estoy mal, Ajá. eh, y es que la innovación no debería hacerse por hacerse. La innovación debe hacerse con un sentido y un sentido incluso de triple impacto: Ujú. desarrollo social, ambiental y económico. O sea,
esto no es simplemente algo que nos esté afectando a pocos, los retos a los que la situación actual no es algo que le esté pasando solo a unos cuantos, es que nos enfrentamos a retos en los que la supervivencia humana está de verdad en riesgo y es un Ujú. riesgo muy grande del que tenemos que ser conscientes y tenemos que aceptarlo. Entonces, más allá de aceptarlo, hay que tomar herramientas, o sea, tomar acciones y usar herramientas que nos permitan no solo solucionar y solucionar por solucionar en el momento, sino adaptarnos y adaptarnos para el transcurso del tiempo, para ser realmente sostenibles, para generar de verdad un futuro para las Ujú. nuevas generaciones, porque finalmente para ellos está en peligro la supervivencia más allá del 2050. Entonces, yo creo que hay que empezar, y esto es un mensaje para todos los que estamos en este tema de la innovación, y no solamente porque ya sabemos que los procesos de innovación los acompañan muchos actores, los que estamos liderando procesos de innovación, en que de verdad nos sentemos a pensar en procesos de innovación consciente, o sea, ¿para qué Ujú. estamos innovando? ¿Para quién estamos innovando? ¿Y cuál es el impacto que nuestra innovación tendrá en el tiempo? No, Mali, buenísimo, porque aparte conectada con la quinta, porque uno no hace innovación por hacer y todo Ujú, tiene una investigación. Así, Newton dice que uno sabe una gota de, y es ignorante en un océano, ujú, ¿no? Uno sí, sabe un sí, poquito realmente de ese problema, necesidad, porque uno, pues, nuevamente todo nace de la curiosidad de uno, pero cuando uno ujú, ya se enfrenta a un contexto puntual, a una sociedad, pues se agranda y se magnifica o puede ser como que sea a la par, que cada pues se haga match entre las necesidades, o pues no, sea totalmente diferente, pero se te abre un campo donde puedes ver mil oportunidades, pues que hay que empezar a ver, a empezar a entender y empezar a analizar para ver cómo vamos a construir ese futuro. Entonces, él ujú, digamos que mi takeaway es investiga sí, y contextualízate, sí. Métete reflexiona. contra. Literal, literal. Reflexiona, monitorea, evalúa todo el tiempo. No lo hagas por hacerlo, No lo pero hagas sí por eso. diría yo que como reflexión final, em, hay algo muy, muy bonito y es que la innovación está pasando y eso es algo que de hecho he estado como en lo que he estado reflexionando en los últimos días y también como con estos experimentos en los que he estado trabajando últimamente en el Hub y, Mm, y en mi contexto, y es que la innovación está pasando cerca a nosotros. Entonces, abramos habla. los ojos, permitámonos entender que innovar no es simplemente algo novedoso y disruptivo y que está cambiando, que cambia los paradigmas de un momento a otro, no, Ujú, innovar son también lo que decíamos al principio, esas iniciativas, esos pequeños movimientos, esas pequeñas acciones que están cambiando los procesos y también las prácticas de ciertas comunidades. Entonces es importante darle valor a esos fenómenos, por pequeños que sean, darle importancia a esos fenómenos y empezar a nosotros como parte de este sistema innovador o del cambio sistémico, no sé, de la transformación de manera sistémica, darnos la oportunidad de ver esas innovaciones como valiosas. Creería ujú. yo que es importante. Sí, Mali, bueno, muchísimo. Creo que todo lo que hablamos, lo que tú dijiste, es muy importante. Mandamos muchos mensajes que seguro están también durante toda la conversación, pero pues no, muchísimas gracias por darnos el espacio, por darnos todo ese conocimiento social que pues de pronto en el mundo de negocios no lo vemos, o pues no estamos tan conscientes de él. Ujú. Entonces, pues espero que podamos tener más conversaciones así. Ay, no, muchas gracias Súper a ti, bienvenida. Tatiana, y a Axiacor por la invitación. Me encanta ser parte de estas conversaciones y bueno, seguir conversando de estos temas para precisamente seguir reflexionando Claro. sobre la innovación.
Claro, y pues yo quiero invitar a todos los que nos ven que nos sigan. Este es nuestro primer programa, pero mensualmente vamos a sacar más con temas también de estrategias que han hecho grandes marcas para pues hacer innovadoras, realmente innovadoras, no bluff. Entonces, pues no, muchas gracias y pues nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias, Gracias. adiós. Adiós.